Y bueno, regresamos con nuestro colega Jesús García. Él es periodista del periódico La Opinión de Los Ángeles, California, y le ha dado la cobertura, usted lo conoce, a este juicio de Genaro García Luna, que ha entrado en su etapa final, y le agradecemos a Jesús una vez más que le informe a usted pues lo que aconteció el día de hoy. Bienvenido una vez más, Jesús. ¿Cómo están, Álvaro, Alejandro? Un gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias por abrir la puerta pues esta cobertura, que es bastante compleja, la verdad, y muy interesante al mismo tiempo. Así es. Oye, Jesús, pues yo quisiera preguntarte, porque hay varios temas importantes que vale la pena tu visión desde allá. Hoy conversábamos, Álvaro y yo, que el expresidente Felipe Calderón estuvo retuiteando todo lo que mencionara este supuesto soborno a la campaña de López Obrador contra Vicente Fox. Una campaña que no existió, por supuesto, y sobornos que tampoco se habían mencionado, pero que Felipe Calderón estuvo retuiteando el día de hoy. Pues evidentemente pues sí hay una rivalidad política, pero es básicamente fake news, Jesús. Completamente, y yo quiero revisar esto porque a mí, la verdad es una de las cosas que siempre hago en las entrevistas, busco que se establezca la información como es. No voy a mencionar los medios, pero con los headlines que la gente vea va a saber de qué medios me estoy refiriendo. Por ejemplo, uno que dice así como, el rey Zambada dijo haber sobornado con $7 millones y luego dice que era por una campaña de Andrés Manuel López Obrador. La restituyó el expresidente Felipe Calderón. Fake news en cuanto directamente confirmado que fue, no cuenta la historia completa. Luego otras salpican a AMLO en juicio García Luna, dicen que recibió $7 millones del narco. Qué mentira tan más grande, qué nota tan falsa, de toda falsedad, completamente fake news, no crea nada. Otra nota, salpican a AMLO en juicio de García Luna, el mismo headline. Otra nota que comparte el expresidente Calderón, que mira, la verdad es que no quiero entrar en la parte sobre opinión, yo tengo mi opinión muy personal sobre el expresidente, pero eso que está haciendo es incorrecto porque es completamente fake news. Ahí están los hechos, lo que ocurrió en la corte. El rey Zambada era cuestionado por César de Castro, abogado de Genaro García Luna, sobre sobornos que él había dado a distintos funcionarios. Quiero establecer aquí que si bien el rey Zambada había señalado, y esto lo comenté ayer con ustedes, y no solo él, sino otros funcionarios hablaron de cómo se coordinaban con autoridades municipales, estatales y federales en varios estados. No estamos hablando solo de la Ciudad de México. Es decir, lo que ellos buscaban establecer es que finalmente los narcotraficantes para operar necesitan de muchos niveles de poder para poder hacerlo, y es lo que ya he hablado en varios momentos de cómo la corrupción se va a distintos niveles. Ahora, lo que dijo el rey Zambada, dijo que él tenía amigos en la policía capitalina. Sin embargo, después César de Castro dijo, usted le dio $7 millones a Gabriel Regino. Y entonces el rey Zambada se quedó como, no, que era para la campaña de Andrés Manuel López Obrador con Vicente Fox. Todos, evidentemente, los que estamos en corte, que somos personas que tenemos este background, que conocemos lo que es la historia política en México, nos quedamos viendo diciendo esto es una vil mentira y pésimo cuestionamiento y pésimo entrenamiento por parte de César de Castro hacer un cuestionamiento de ese nivel sabiendo que es mentira. ¿Por qué? Porque pues Vicente Fox y Andrés Manuel nunca compitieron para una campaña presidencial, así es que evidentemente eso es mentira. Entonces, cuando él insiste, César de Castro, le dice el rey Zambada, o sea, le di dinero a este personaje, Gabriel Regino, porque a él ya lo había mencionado en 2018 durante el proceso a Joaquín El Chapo Guzmán. Yo entrevisté a Gabriel Regino y ahí hubo en ese momento una discusión de que él dijeron Gabriel Rojino. En ese momento él tenía razón, dijeron Rojino. Esta ocasión, César de Castro lo dijo correctamente Gabriel Regino. Entonces, estableció esto y César de Castro le decía, bueno, para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y entonces el rey Zambada me dijo que era por una campaña, pero no para Andrés Manuel López Obrador. Y entonces César de Castro insistía
que sí era para Andrés Manuel, y le dice, usted quiere que yo diga algo que no es cierto y que no pasó. Yo no dije eso. Pero no solo eso, vamos al punto que sigue. El juez Brian Koga, evidentemente la fiscalía hizo una objeción y el juez Brian Koga llamó a una reunión, estas reuniones privadas con las partes conocidas como sidebars, y entonces se reunió con las partes, dialogó varios momentos y fin del tema. César de Castro tuvo que cambiar el tema porque lo que estaba diciendo no solo era mentira, sino que estaba desviando completamente el foco del debate que se está teniendo justamente en este tribunal. Entonces, con todo respeto al expresidente Felipe Calderón y con los medios que lo publicaron, dejen de decir mentiras, está mal. Uno de estos medios envió incluso un reportero algunos de estos días, por favor que sepa cómo son los procesos y que lo que están diciendo está mal. Mentira, fake news, eso no pasó. Carajo. Así de simple. Pues qué bueno tenerte aquí este día que sucedieron las cosas y planteándolo, Álvaro. Ahora, también hoy fue muy... Obviamente, antes de pasar a la pregunta que te iba yo a formular sobre la esposa, sobre el testimonio que de la esposa de García Luna, Jesús, esta mención a López Obrador tuvo que haber sido idea no del abogado de García Luna, sino de García Luna. Totalmente. García Luna ha estado con Luna, y yo lo hemos comentado en varias veces. García Luna tiene una relación muy estrecha con sus abogados y les hace sugerencias. Es obvio por el tipo de preguntas. Pues sí. ¿Por qué? Porque los abogados no pueden conocer ese tipo de background. Es obvio porque aparte los dicen mal. Ahí va otro detalle de César de Castro. Dijo que el cártel de Sinaloa, yo no estoy defendiendo el cártel de Sinaloa, que quede claro, pero también hay que, si quieres acusarlos de algo, pues acúsalos bien, si no, pues mejor no hables, ¿no? Así de simple. César de Castro le dice, y ustedes querían imponer al gobernador de Colombia, y así de, todos así, ¿cómo? El pobre rey Zambada se le quedó viendo con esa sonrisa sarcástica que tenía en el rostro, y así como, ¿de qué me está hablando? Evidentemente lo que quería decir César de Castro es gobernador de Colima, en todo caso, ¿no? Que sería lo más cercano. Yo no estoy diciendo que eso es lo que realmente quería decir, en todo caso. O sea, ¿cómo? No hay modo. Entonces, si lo van a asesorar, pues que lo asesoren bien, pues, ¿no? Si no, pues mejor que no abran la beta, porque lo único que hace César de Castro es afectar a su personaje y quedar el mismo en ridículo. Yo estoy muy decepcionado por los contrainterrogatorios que hace César de Castro. El mejor abogado que tiene García Luna, por mucho, es Florian Middle, que hace muy buenos cuestionamientos, es muy incisivo, va muy de frente, es muy respetuoso y no se mete en este tipo de polémicas absurdas que ni siquiera aportan al proceso en defensa de su personaje. Es decir, el jurado no va a entender. O sea, si mencionas a Andrés Manuel López Obrador, al jurado ni le importa, y con todo el respeto que me merece el presidente Andrés Manuel López Obrador, como que me lo merecen otros expresidentes, no le importa al jurado lo que piensa el presidente, si lo conocen o no, porque no lo conocen. Son personajes totalmente estadounidenses que viven en una realidad completamente distinta. O sea, hay que ser muy conscientes de esto y me parece que es fundamental establecerlo. Yo sí llamo a mayor responsabilidad. He tenido debates con otros personajes de opinión de alto impacto en México y sí, yo hago un llamado a que por favor sean responsables con lo que están diciendo, sean responsables con lo que están publicando y no solamente por jalar clics, claro, hagan o por venganza, Jesús. Quedan en ridículo, esa es la realidad, quedan en ridículo, por como favor. Por ejemplo por Dios. Y una cuenta de 6 millones de seguidores de un expresidente que se dedicó a retuitear todos los fake news. Felipe Calderón. Pues sí. 6 millones de seguidores tiene Felipe Calderón. Ya sé. Se le mete dinero a eso. No son reales. Pero, continuando con el juicio, hoy comparece la esposa de Genaro García Luna y hace una defensa del patrimonio que tiene esa familia, obviamente antes de
todavía cuando era servidor público su marido, y dice que es un patrimonio absolutamente legítimo, Jesús. Sí, mira, volviendo a ser justos con el trabajo que está realizando cada una de las partes, y eso yo lo quiero establecer nuevamente, esto ya, lo que dije anteriormente es mi opinión sobre lo que está pasando en los medios mexicanos. Esto es lo que ocurrió, digamos, de facto en el juicio. Hoy la defensa sorprendió llamando a la esposa de García Luna, Cristina Pereira, para que fuera su único testigo. Pero hay que destacar dos aspectos importantes. El primero es que se enfocó exclusivamente a explicar cómo la familia García Luna obtuvo ciertos bienes inmuebles, vehículos y otros bienes, incluso algunos de los negocios de ella, bueno, no de algunos, sus negocios que ella tiene, digamos, o que declaró y que están en los reportes que incluso la fiscalía tiene, para explicar cómo se fueron dando cada uno. La defensa, y por eso cito y comento que Florian Middle es el mejor abogado que tiene García Luna, la guió perfectamente para explicar uno a uno a partir de 2001 y hasta, bueno, no, se fue de antes, de hecho, desde el 94 más o menos, que ellos, digamos, ya formaron formalmente su relación. Sí, se casan en 94. Ajá, entonces, cómo van creciendo ellos en cuanto a su patrimonio. Y hay cierta lógica y en la que ella va explicando por la forma, tomando en consideración las declaraciones patrimoniales no completas en un principio, pero después el reporte que hacen los fiscales, el investigador especial que tenían los fiscales. Y tú, sin conocer todo el detalle de lo que ellos pudieran tener, vas entendiendo cómo fue adquiriendo, cómo compraron una primera vivienda, luego cómo compraron un terreno, construyen otra vivienda, cómo sacaron un crédito, sacaron otro, etcétera. Suena irrisorio, pero al mismo tiempo es bastante creíble. ¿Por qué? Porque hay muchas familias de clase media y media alta que hacen eso. Es decir, compran una vivienda, la viven un tiempo y de pronto compran otra vivienda, la otra que tenían la venden, compran otra más grande, con un crédito y van, digamos, escalando en ese sentido. Es parte de la planeación financiera que pudiera tener una familia. Y Florian Middle explica muy bien esa parte, digamos, con las preguntas que guía a esta señora. Ella muy elocuente, ella muy firme en lo que estaba diciendo. Yo después le pregunté si se sentía nerviosa dando testimonio y me dijo sí, pero realmente me daba mucha seguridad porque el espacio donde estás es como muy tranquilo, entonces aislada de cierta forma. Entonces, y se veía, ella declaraba muy bien. Cuando viene el contrainterrogatorio, la fiscal Erin Reed, que me encanta cómo trabaja, evidentemente empezó a hacer cuestionamientos incisivos y sobre todo enfocarse más a las declaraciones patrimoniales, que es ahí donde yo creo que está un aspecto que habría que investigar más y que la fiscalía no pudo como ir a fondo por una razón que ahorita voy a explicar. Entonces, Erin Reed le empieza a preguntar sobre por qué a partir de 2003 hasta 2007 ella no reporta, digamos, sus ingresos o sus bienes junto con su marido, como debía haber hecho, porque él era funcionario público y tendrían que haber reportado como pareja, digamos, los bienes que tenían o familiares. Y después, en 2008, ella ya empieza a reportarlos y bueno, evidentemente hay un incremento. Entonces ella explica muy bien, y lo explica bien porque queda convincente de, bueno, hicimos un ajuste y por eso hicimos una, ¿cómo se llama? Una actualización, una corrección, y entonces por eso se ve un incremento de un año a otro. Va explicando y la fiscal, de hecho, no tiene como mucho hacia dónde moverse. Sin embargo, es muy interesante dos aspectos. El primero, que a la señora Cristina no se le cuestiona por obvias razones sobre las acusaciones de conspiración con el crimen organizado. El hecho de que ella puede explicar bien los asuntos financieros de su familia con estos bienes no significa que el dinero que ellos obtendrían del narco se hubiera aplicado directamente a esos beneficios. Entonces, como no abre la defensa de esa veta, no puede la fiscalía meterse a esos puntos. ¿Por qué? Porque no es su testigo. Su testigo, la fiscalía tiene que enfocar su cuestionamiento en las vetas que abre directamente la defensa en este caso. Entonces, la fiscal Erin Reed intenta meter cuando ella tenía una ventana realmente pequeña, porque ellos se conocieron cuando trabajaron en el CISEN. De hecho, ella era muy joven, tenía 19 años, y bueno, estuvieron trabajando 3 años ahí juntos y después ella se fue.
Y después la fiscal le pregunta, y ahí su esposo conoció a Palomino, solamente dijo eso. Cuando dijo el apellido Palomino, la defensa, que ya no estaba cuestionando, se lanzó de inmediato con una objeción y el juez les avaló esa objeción. Entonces detuvo a la defensa a cuestionar. Si no lo hubiera hecho y la defensa hubiera tenido, la fiscalía, perdonen, hubiera tenido oportunidad de ahondar en el tema, otro cantar y otro tipo de testimonio hubiera sido. Pero no lo fue. Y la segunda parte es que desde antes de que avanzara el proceso, el juez Kogan le concedió a la defensa de que no se abordaran todo el enriquecimiento que tuvo García Luna después de 2012. Pero aquí hubo algo ciertamente como, no quiero llamarlo tramposo, sino interesante, voy a utilizar esa palabra, porque la fiscal señaló, usted se fue de México en 2012 a vivir a Miami, en una vivienda que cuesta $7.3 millones. ¿Quién compró esto? Que está a nombre de, y entonces ahí una objeción. El juez como que no, entiendo que no logra conectar que estaba hablando de 2012, hay un sidebar y se acabó la historia, la fiscal no pudo abordar ese tema, no pudo ahondar a partir de 2012, a finales de 2012 y 2013 para adelante. Entonces, digamos, este proceso, esto evidentemente le da un muy buen día a la defensa en cuanto al cierre con su presentación. Pero digamos, quería explicar todo el contexto porque yo creo que es muy importante entender. Ahora bien, creo que la fiscalía de algún modo tiene la ventana todavía de destacar que finalmente la esposa no habló sobre los señalamientos de corrupción y de crimen organizado que enfrenta a su esposo. Porque hay que recordar otra cosa. El esposo no está acusado de lavado de dinero. Entonces, no se tiene que enfocar directamente a asuntos financieros, etcétera. Finalmente está acusado por proteger, por liderar una organización criminal, generar un sistema de corrupción y apoyar a cárteles de la droga, en este caso al cártel de Sinaloa, inicialmente a los Beltrán Leiva, y entonces obtener beneficios, y por eso está acusado de conspiración por el tráfico de drogas. Yo creo que los fiscales en el cierre se van a enfocar en eso. Sí, un cierre que será mañana, Jesús, y mañana son los alegatos de las dos partes. Mañana es el cierre de los alegatos de ambas partes. Los fiscales comienzan, van a presentar lo que yo explicaba ayer, la unidad de todo el proceso, es decir, seguramente vamos a escuchar a la fiscal que lidera, que se llama Sarita y cuyo apellido es un poco complicado para mí mencionar ahora, pero esta fiscal que a mí me encanta su personalidad, es bastante intensa. Hoy, por ejemplo, estaba molestísima cuando estaba cuestionando a el rey Zambada, César de Castro, y quería poner o acorralar al rey Zambada. Ella llegó, tiró los papeles en el escritorio, donde hacen los cuestionamientos, los puso así como, los dejó caer y se oyó así el golpe del papel, bueno, de los folders que tenía, y temblaba de coraje. O sea, eso es padre porque evidentemente te das cuenta que hay mucho que perder en este proceso y mucho que ganar en el caso de la persona que es acusada. César de Castro ha sido también muy emocional en ese sentido, o sea, sí lo ha expresado, su frustración, etcétera, etcétera. Pues bueno, el tema es que mañana pues van a hacer los cierres, los fiscales abren con este cierre, van a explicar todo el proceso desde el principio, conectarle por última vez al jurado todos los puntos con los testimonios de los agentes de la DEA, del FBI, los agentes de la Policía de Chicago, de la Guardia Costera, todos los cooperantes y cada uno de los procesos. Y la defensa, yo creo que se va a enfocar mucho en el testimonio de la esposa, es decir, de cómo la esposa habría de algún modo demostrado que no tenían dinero mal habido, porque al final, si hay corrupción, es decir, sigue el dinero, y ella de algún modo habría demostrado eso. Esa es mi predicción en cuanto a la defensa, que podría enfocarse mucho en eso. Después de eso, que no sabemos, perdóname, adelante. No, te iba a hacer una pregunta muy específica. ¿Tú estás satisfecho, Jesús, con lo que presentó la Fiscalía? No, como yo lo dije, y la primera vez que creo que estuve con ustedes lo establecí, y dije, a mí
O sea, a ver, yo confío en los procesos como se llevan en Estados Unidos y confío finalmente en lo que dijo el juez Kogan de que se les va a pedir miembros del jurado que decidan con base en los testimonios. Pero yo lo he dicho no solamente con ustedes, sino en entrevistas en otros medios. A mí, Jesús García, sí me interesaría ver un video y un audio por la simple razón de que esto sería el cierre contundente, irrefutable de la acusación en contra de García Luna. No estoy diciendo que lo que presentaron no sea contundente, es decir, ver un video evidentemente te llevaría a una ruta, le sería mucho más fácil a un jurado decidir viendo un video o escuchando un audio que solamente con todos los elementos. Así puedo, digamos, explicarlo de una manera más sencilla. Definitivamente creo que la Fiscalía logró crear un caso robusto en el sentido de que sí abrió y estableció y demostró todos los puntos que puso sobre la mesa, pero en definitiva sí siento que tener una prueba de ese nivel y poder haber hablado sobre la riqueza de García Luna después de 2013, porque ellos establecían esto, es una cosa que no había mencionado mucho, pero los fiscales mencionaban esto y de una manera constante, decir cómo antes de 2012 conecta con el futuro de la familia, lo cual es cierto. O sea, tú no terminas un año y empiezas otro año de cero. Es decir, es una continuación en tu vida, ¿no? Y eso es una cosa que los fiscales no pudieron de algún modo convencer al juez que les permitiera avanzar en el proceso. Y yo creo que ese es un gran triunfo para la defensa y una gran derrota para los fiscales. Pero lo establecieron prácticamente desde un principio y el proceso es como es y todos respetan las reglas en este sentido. Correcto. Sí vi ciertamente frustrados a los fiscales en cierta forma porque no los dejaron avanzar en esa parte. Mi teoría, y eso es aquí lo establezco antes de avanzar, esto sí es opinión, mi teoría es que básicamente los fiscales de algún modo habían construido una parte sustancial de su proceso con base en la riqueza de García Luna después que mostró después de 2012 y que ya no se le permitió mostrar como tal, o sea, exponer hacia el jurado. Sin embargo, sí elaboraron con la evidencia de los testimonios un caso robusto en cuanto a ese tipo de proceso como tal. Y los millones de documentos y las horas de grabación de que hablaron hace meses. Exactamente es a lo que me refería. Eso me quedaron a deber, por supuesto. O sea, eso sí me quedaron a deber. Entonces, esta parte, creo que de algún modo, volviendo un poco hacia atrás, entiendo también, porque muchas de estas son estrategias también de los fiscales para tratar de llegar a un acuerdo con los personajes. Pasa de una manera constante, yo tengo eso, y es como un poco un juego de póker, ¿no? Sí, negociación. Exacto, y entonces llega. Pero creo que al final, en unas ciertas partes, si se acuerdan que se los dije, César de Castro no es bueno haciendo contrainterrogatorio, pero creo que sí es bueno escuchando a tu cliente, dejándose guiar y destacar ciertos elementos. Más o menos. Entonces, Jesús, porque ahora se equivoca con lo de... Ahora se equivoca. No te creas, está ahí López Obrador, que era lo que importaba a Genaro García Luna. Sí, haya sido como haya sido. Sí, porque saca... La miseria está. No la entendió bien cuando se la dijo García Luna y la sacó mal, ¿no? Él se equivocó con lo del presidente, ¿no? Con lo de... el soborno de 7 millones y la elección de Fox, porque es básicamente algo que le debió haber planteado en su momento Genaro García Luna, ¿no, Jesús? Sí, bueno, definitivamente es parte de la estrategia, pero sí me gustaría, perdón Alejandro, que me regrese un poquito porque quiero establecerlo en esta parte que yo creo que sustancial es la parte técnica. Es decir, García Luna sí tiene una buena relación con su abogado y si bien César de Castro no es bueno haciendo contrainterrogatorios o interrogatorios, la verdad en general debería dejárselos a otros de los abogados que tiene, pero sí creo que es muy bueno peleando directamente con, digamos, en el estira y el afloja con los fiscales y con el juez. O sea, logró varias cosas. Él sí logró varias cosas, entre ellas y la más importante, sin duda, de tener que fuera cuestionado la fortuna de García Luna después de 2012. Eso detonó muchos elementos
que le ayudaron. Otra cosa que ayudó también muchísimo, que es un logro importante, es el hecho de que el juez le haya dicho al jurado de inicio y que lo recordará de las guías finales, que tiene que considerar todo el universo de los beneficios que podrían obtener o las colaboraciones que tuvieron los cooperantes y el testigo protegido para rendir este testimonio. Es decir, eso es un triunfo porque es un mensaje que se manda directamente al jurado para evaluar todo en ese universo. Entonces, hay que irse consciente en esas partes. Sí. Jesús, como siempre, a reserva de que tengas algo que agregar, muchísimas gracias una vez más por atender la información para el auditorio de los periodistas. Pues básicamente nada más estar pendientes. Mañana se cierran esto que ya habíamos comentado, se hace las guías para el jurado de cómo pueden hacer las deliberaciones. Si mañana los discursos de la defensa y de los fiscales termina antes de la comida, por así decirlo, en la tarde podrían iniciarse las deliberaciones, y si no, a partir del jueves. El juez también adelantó que el viernes, recuerden que estas audiencias eran de lunes a jueves, pero el juez adelantó que igual podría abrir el viernes para que continuaran las deliberaciones, porque el mensaje que a mí, esta es interpretación mía nuevamente, que creo que el juez quiere terminar lo antes posible, porque ya quiere terminar el proceso. Pero esto es algo que es muy de este juez. Este juez es muy práctico y ejecutivo, lo cual de algún modo es bueno para los procesos judiciales, pero evidentemente él no es una de las cosas que presiona mucho, no es que terminen ya, no pone eso porque no puede hacerlo, pero sí les da las ventanas para que lo hagan lo antes posible. Correcto. Pues tal cual, señor. Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias por haber estado aquí y pues estamos pendientísimos para los días que siguen. Perfecto. Que tengan muy buenas noches. Un abrazo grande.